o cualquiera entra en New England y puede empezar a leer cualquier tipo de definición de ACV. La idea de esta clase es ver una versión diferente, bien práctica, sobre todo porque son todos especialistas en terapia intensiva. La idea es presentar casos atípicos, casos que nos generan dilemas, tipo de tratamiento y potenciales complicaciones. Y para que no sea tan aburrida, me gustaría generar algún tipo de, después de la clase, ¿no? Yo sé que empezar a hacer preguntas antes de empezar la clase no suele ser bueno, pero sí después de la clase generar algún tipo de discusión o planteo o casos que ustedes pudieron tener en sus hospitales, casos de no fácil resolución, poder plantearlos y charlarlos. Primera parte de la clase, ACV isquémico, segunda parte de la clase, ACV hemorrágico. Si quieren hacemos un freno en el medio, un break en el medio, o si quieren seguimos, eso lo vamos charlando. No sé si hay muchas imágenes, si quieren venir más cerca, como para aprovecharlas mejor, si no, como estén cómodos ustedes. La clase, poca definición, mucha imagen, para ir charlando, hacerla bien dinámica. Bueno, primera definición, a grandes rasgos, dos tipos de tipo ACV, ¿no? ACV isquémico, ACV hemorrágico. Cuando un paciente se presenta en la guardia externa con un foco o un déficit neurológico agudo, uno rápidamente tiene que hacerle una imagen, ¿sí? Para poder diferenciar entre ACV isquémico o hemorrágico. Las diferentes secuencias en tomografía y en resonancia vamos a ir viendo a medida que avance la clase, pero a grandes rasgos uno tiene que definir en la guardia externa o en el centro de emergencia, su unidad cerebrovascular, si el déficit neurológico agudo está explicado por un ACV isquémico o un ACV hemorrágico. Si quieren vayan acomodándose y sigo, si no... Bien. Bueno, primera clasificación que esta la deben conocer, clasificación de TOAST o TOAST, que es la más utilizada, que define el tipo de ACV en diferentes tipos de etiologías. Es la más utilizada, pero hay diferentes causas de ACV, como vamos a ver después, que no ingresan en esta clasificación, ¿sí? No sé si se ve el puntito verde, ¿sí? Clasificación en 5 tipos, en un ACV tipo embólico, en un ACV tipo cardioembólico, ACV tipo lacunar o de pequeño vaso, ACV de causa indeterminada, perdón, ACV de otra causa o ACV de causa indeterminada, ¿sí? Los primeros 3 son fáciles de saber, ¿sí? El ACV de tipo embólico puede ser carotidio habitualmente, el ACV cardioembólico obviamente del corazón asociado a una fibrilación auricular, el ACV lacunar o el de pequeño vaso es el que todos ustedes conocen, asociado generalmente a hipertensión arterial. El ACV de causa indeterminada es un paciente que, a pesar de que yo le hago un montón de estudios, no encuentro la causa, ¿sí? No es el paciente que no estudio, sino al revés, es uno de los que más estudio. Y el paciente, perdón, lo que dije recién es otra causa, y el paciente de causa indeterminada puede ser un paciente que responda a un tipo de ACV carotidio y cardioembólico, causa indeterminada, o un ACV que no le encuentro la causa indeterminada. Ahora vamos a empezar a ampliar un poco los diagnósticos, ¿sí? Entonces, un poco lo que les dije recién, pequeño vaso, ¿sí? Generalmente es una estenosis intracraniana, de grandes vasos, generalmente patología carotidia, ¿sí? La patología de grandes vasos, perdón, no sé si se ve el verde, ahí está. La patología de grandes vasos incluye carotidio y callado aórtico, o todos los émbolos que se puedan desprender hacia el cerebro son de esa patología. La patología cardioembólica puede ser trombo intraventricular o fibrilación auricular, es la causa más probable. Lo que muestra acá son dos mecanismos de etiología de enfermedad carotidia, ¿sí? El mecanismo embólico, por una placa que está ulcerada y genera émbolos, o mecanismo hemodinámico, ¿sí? Porque la misma placa estenosa en más de un 95% de la carótida. Entonces, los mecanismos de ACV en patología carotidia pueden ser embólico o hemodinámico. La segunda clasificación, que te estoy poniendo cada vez más, es la clasificación de Ascot, ¿sí? Estas son las siglas, más o menos es parecida a la clasificación de TOAST. Lo que hace es que este tipo define los ACV de una causa fenotípica, no etiológica, ¿sí? Entonces, a modo de ejemplo, yo puse una imagen ahí que son una imagen múltiple, que es esta, una imagen de un solo hemisferio o una imagen única embólica. Estas 3 imágenes son imágenes embólicas y a partir de eso se define la clasificación de Ascot, a partir de la clínica y las imágenes. Esta es un poco más compleja, define en 5 causas: aterosclerosis, pequeño vaso, etiología cardioembólica. Otra causa incluye la D como patología de disección. En los pacientes jóvenes la causa más frecuente de ACV es disección arterial, a diferencia de los pacientes más ancianos, que es por ateroembolia o fibrilación auricular, ¿sí? Entonces, esta clasificación de Ascot incluye imágenes, que la clasificación de TOAST no incluye disección como una causa bastante frecuente. Esta es una imagen característica de embolia, ¿sí? Esto es una resonancia, secuencia de difusión con diferentes tipos de embolias o diferentes tipos de ACV en diferentes territorios vasculares.
Cuando uno ve esta imagen en un paciente con ACV isquémico, lo primero que tiene que pensar es que es de origen embólico. La segunda cosa que uno tiene que pensar es que es de origen cardioembólico posiblemente, y busque directamente la fibrilación auricular como causa. Este modo de ejemplo, este paciente lo que tenía era una disección del callado aórtico con un trombo que se desprendió. ¿Sí? Lo que quiero mostrar con esta imagen es que las clasificaciones habituales, tanto el TOAST como el ASCOT, no incluye este tipo de patología. Disección del callado aórtico es una causa bastante frecuente del tipo de ACV que les acabo de mostrar. Otra causa ACV que no incluye en las clasificaciones habituales son, este es un ACV embólico post-ablación transeptal de FEA. ¿Sí? Nosotros tenemos muchas ablaciones, cada vez más ablaciones que son con perforación transeptal, y muchos pacientes, un porcentaje muy bajo, pero existen, generan émbolos y ACV embólico post-procedural. Es un paciente que le hicimos la trombectomía mecánica post-ACV, post-ablación y post-ACV. Esta es una causa también mucho menos probable. ¿Sí? Repito, para los que la idea de estas imágenes que estoy mostrando son causas poco frecuentes de ACV, las que la fibrilación auricular, las infartos lacunales, ustedes agarran un libro y rápidamente las leen. Estoy tratando de mostrarles causas que son poco frecuentes. Este es un Doppler carotidio, este es un stent carotidio, ¿sí? Este es el endotelio y esta es una pequeña placa. ¿Sí? Ven que este stent se levantó del endotelio. ¿Sí? Este paciente ingresa con un ACV isquémico carotidio, le hacemos un Doppler, vemos su stent que está bien colocado en el extremo superior y está levantado del endotelio en el endotelio inferior. Cuando ponemos color y vemos Doppler, vemos que señal Doppler se mete debajo del stent y esto genera turbulencia y émbolos distales. El tratamiento de esto es un stent intra-stent, ¿no? Se pone un stent dentro de este stent. Otra patología carotidia, esto se llama espolón web, como las páginas de internet, W-E-B larga. Esto está asociado a fibrodisplasias y generan un tipo de levantamiento endotelial que genera también trombos y embolias distales. Clasificación que tienen que conocer, esto es, les diría lo más nuevo, o una de las cosas más nuevas en ACV, que es la clasificación de ESUS, ¿sí? Que son infartos embólicos de origen determinado. El primer trabajo fue en 2014 y desde 2014 hablamos de este tipo de imágenes. Imágenes corticales, únicas, múltiples o de diferentes tipos de territorios. Esto se llama ESUS. El nombre es ESUS, que son infartos embólicos de origen determinado. Viene un paciente con ACV isquémico, yo le hago una tomografía y veo este patrón único cortical, dos imágenes bastante córticos subcorticales o imágenes en diferentes territorios vasculares. Esto es un ESUS. La causa más probable de ESUS es fibrilación auricular paroxística. Es un paciente que entra y sale de fibrilación auricular y generalmente genera ACV isquémico de este tipo. ¿Sí? Pero esto lo tienen que conocer, no está en ningún tipo de clasificación ni de TOAST ni de ASCOT, y es lo que más se está usando últimamente en los infartos embólicos de origen determinado, ESUS. ¿Sí? Entonces sépanlo porque es lo que más se está usando. ¿Sí? Otra causa ACV en los pacientes con fibrilación auricular que hacen ACV isquémico y por alguna razón, o sea, o tienen un ACV de tronco, o es ACV hemorrágico de tronco, o tienen múltiples caídas, ¿qué opciones terapéuticas puede ofrecer un paciente con fibrilación auricular, ACV isquémico y alto riesgo de sangrado? Yo si lo anticoagulo, el incremento de riesgo de sangrado, así que esa no va a ser una buena opción. Las nuevas terapéuticas son el cierre de la orejuela. ¿Sí? Acá, bueno, está teñido con el contraste, pero lo que ven acá es el Amplatzer, que es el dispositivo, que es este, que se coloca en la orejuela, en el apéndice de la orejuela izquierda, y la sella, y evita que se formen trombos dentro de su orejuela y así embolice. Posiblemente hayan escuchado hace 2 semanas los trabajos de New England que hablan de cierre foramen permeable en la prevención secundaria de ACV isquémico. ¿Sí? Esto estaba hace 2 o 3 años, salió en Stroke. Estos son la imagen del foramen permeable. Esto que ven acá, que en la flecha, es el septum aneurismático. Acá. El septum aneurismático es lo que le da mayor la habilidad al foramen permeable y puede generar mayor émbolo distal. Lo más importante son estos trabajos, ¿sí? Esto salió creo que hace poquito, hace 2 semanas, si no me equivoco, por ahí está la fecha. Salieron 3 trabajos en New England, ¿sí? Este es el viejo, el Closure 1, y después salieron estos 3. ¿Sí? Este es el viejo, 1, 2, 3, acá, septiembre, hace menos de un mes. Estos trabajos, no sé si alguno lo leyó, pero se los resumo. Lo que intenta hacer es en los pacientes que tienen ACV isquémico relacionado al foramen permeable, ¿qué hacer? Se comparó antiagregación en un grupo, anticoagulación en un segundo grupo y cierre del foramen oval en el tercer grupo. Los 3 trabajos dieron
mayor beneficio con el cierre del foramen anal permeable más antiagregación. ¿Sí? Entonces, en determinados tipos de pacientes, en un subgrupo de pacientes con ESUS, son una ACV embólica de origen determinado, asociado al foramen anal permeable, la mayor indicación, repito, en un subgrupo de pacientes, no en todos, es el cierre del foramen anal permeable más antiagregación. ¿Sí? Esto que les intentemos ver acá es cómo hacer el diagnóstico. ¿Sí? Realmente el diagnóstico lo hacen con transesofágico, con burbujas, para evaluar la cantidad el tipo de shunt que tiene. El tipo de shunt se considera pequeño, moderado, grande a través de la cantidad de burbujas que pasan por el orificio. ¿Cómo sabemos cuando un paciente tiene un ESUS, un ACV embólico de origen determinado, y la causa es fibrilación auricular? ¿Cuánto tiempo de fibrilación auricular tiene que tener un paciente para decir que la etiología es fibrilación auricular? ¿Alguien lo sabe? 2 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas. Bueno, la verdad que no lo sabemos. Si las guías, si uno lee prevención primaria de fibrilación auricular, lo que dice es que tiene que tener más o menos 30 minutos de fibrilación auricular continua en una telemetría o de un Holter 24 horas para decir que un paciente tiene fibrilación auricular persistente. Es una prevención primaria. ¿Qué hacemos nosotros cuando viene un paciente con ESUS, ACV embólico de origen determinado, y yo le detecto una salva muy corta de fibrilación auricular? ¿Y qué harían ustedes en su hospital? ¿Le dan valor a esa salva de fibrilación auricular o no? ¿Sí? Por más que sea de, no sé, que sean 5 salvas de fibrilación auricular. No sabes qué pasó atrás. Bueno, por eso, la verdad que no lo sabemos. Y lo que hacemos nosotros es anticoagularlos. Y si no encontramos ninguna otra causa, si tiene una salva de 5 latidos, 6 latidos. Las últimas guías de fibrilación auricular en prevención secundaria hablan de que tiene que tener 6 minutos de fibrilación auricular en una telemetría o en un Holter de 24 horas para decir que un paciente tiene fibrilación auricular. 6 minutos que no hace falta que sean continuos, pueden ser divididos en un día. Este trabajo lo que muestra que las pequeñas salvas de fibrilación auricular tienen correlación con episodios embólicos. Entonces, en prevención primaria, paciente que no tiene ACV isquémico, nada, control, antiarrítmicos y vemos anticoagula. Prevención secundaria, cuando un paciente tiene una IT o un ACV isquémico, las pequeñas salvas de fibrilación auricular se anticoagulan. ¿Sí? Evidencia baja esta. ¿Sí? Baja. Otra cosa importante, factor de riesgo que le damos poco valor son las apneas del sueño. ¿Sí? Las apneas del sueño, como ustedes bien saben, generan aumento de las presiones en cavidades derechas, ¿sí? Dilatación de las venas pulmonares y fibrilación auricular paroxística y predisposición a ACV del despertar. Wake up stroke, que es el que tiene ACV del despertar, se relaciona mucho a las apneas del sueño, por el mecanismo que les acabo de decir. Entonces, dentro del screening de factores de riesgo o de optimización de factores de riesgo, estamos pidiendo en la internación. Nosotros tenemos una unidad cerebrovascular, que es una terapia intermedia, que internamos a todos los ACV agudos. Dentro de la internación del ACV agudo, hacemos una polisonografía e intentamos detectar apneas del sueño no, o grados de hipopnea para que el paciente ya se vaya con indicación de CPAP. ¿No? Estos dos trabajos justamente hablan de esto. Si sirve la polisonografía en el periodo agudo o no. ¿Sí? La realidad, estos trabajos dicen que sí. ¿Sí? Yo pensaba lo mismo que vos, pensaba que no. ¿Sí? Estos trabajos dicen no que sí. hacen en todo paciente que se despertó con el ACV. No, nosotros lo hacemos en todos los pacientes con ACV embólico de origen determinado o asociado a fibrilación auricular. ¿Y se detecta? Tenemos una alta detección de SAOS, ¿no? Síndrome de apnea obstructiva del sueño. O sea, y los pacientes ya se van con indicación de CPAP. Otra causa de ACV isquémico o hemorrágico, ¿sí? Aneurisma micótico asociado a endocarditis infecciosa. Algo importante, bueno, el aneurisma micótico, más allá de toda la clínica que tiene, la cosa más importante, tomografía, bueno, clara imagen de hemorragia meningia. Cuando le hacemos una ecografía digital, ¿cuál es la diferencia entre aneurisma micótico y aneurisma sacular, o el que más conocen? Los aneurismas micóticos pueden ser únicos o múltiples, pero la gran diferencia es que son bien distales en la circulación. Los aneurismas saculares que ustedes conocen, los más comunes, están bien proximales, en el polígono de Willis, y los aneurismas micóticos son generalmente múltiples, pero bien en la circulación distal. Anticoagulación, los nuevos anticoagulantes, los no tan nuevos anticoagulantes, ya desde hace varios años, creo que 2009. 2009 salieron los nuevos anticoagulantes y están empezando a salir los reversores. Esto van a empezar a ver cada vez más en sus unidades, o ACV isquémico asociado a fibrilación auricular que requiere nuevos anticoagulantes, o complicaciones hemorrágicas asociadas a los nuevos anticoagulantes. Los deben conocer, ¿no? Dabigatran, rivaroxaban, apixaban y el nuevo doxaban que está a punto de salir acá en Argentina.
¿Conocen los reversores de estos nodos anticoagulantes? No. Bien, ¿de cuál es ese? De la Viatran, exactamente. ¿Y el resto? ¿Los otros tres? ¿Los conocen? El de la Viatran ya está en Argentina. ¿Sí? El resto de los tres, que son los Andaxanet Alfa o Andaxanet R, que para Rivaroxaban todavía no están, pero son reversores. Pero van a empezar a ver cada vez más porque lo estamos utilizando cada vez más en la prevención de anticoagulación, en la prevención de ACV isquémico asociado a FEA. ¿Qué hacemos cuando un paciente tiene un ACV embólico de origen determinado? ESUS. No me voy a cansar de repetírselo. Le hacemos Holter seriados y a pesar de hacerle de 5 y 8 Holter anuales, no le encontramos la filtración auricular, le detectamos un montón de causas, apneas del sueño y todo lo que ustedes saben, y no le encontramos absolutamente la causa y el paciente tiene un claro ACV embólico. Una opción es esto, colocarle un RIVIT, ¿sí? Realmente se deja entre 1 y 6 meses. Lo deben conocer porque la indicación es para 5, pero el estudio de 5 pues se usa ese mismo dispositivo, lo estamos empezando a utilizar para el hallazgo o el screening de fibrilación auricular en un subgrupo de pacientes, que tiene ESUS. Enfermedad carotidia, ¿sí? La más común, la ateromatosa, ¿sí? Por placas asociadas a dislipemia y hipertensión arterial, se va tapando por placa ateromatosa, la carótida. Cuando tiene mayor de un porcentaje, grande mayor del 50%, tiene mayor riesgo de ACV isquémico. Tenemos diferentes tipos de estudios, angiografía digital, angiotomografía con reconstrucción y Doppler. ¿Sí? En los tres se ve la misma placa. ¿Sí? ¿Ustedes saben cuándo se opera una placa, una carótida? ¿Cuándo se dice que es sintomática o asintomática? Primero, sintomática cuando tiene ACV, asintomática cuando no. ¿Sí? ¿Cuándo se opera? ¿Cuándo se opera una carótida? Tiene mayor del 70%. Y si tiene 60% y tiene ACV, ¿tiene carotidio? Lo que pone en este caso es el stem. Está bien, pero menor del 70% no se opera y más del 70% sí. O sea, lo tienen, o sea, es como un valor que lo tienen como un Sí. límite. En este caso, los que son independientes. Por ejemplo, carótida asintomática, 70% para arriba siempre se opera, o siempre se revasculariza, ahora vemos con qué mecanismo. Pero el 50-70% también se opera. ¿Sí? Los pacientes muy sintomáticos, que están entre 50 y 70, con mayor beneficio, pero se opera igual. ¿Sí? ¿Cuál es la opción? ¿Endarterectomía o stenting? ¿Stent? ¿Todos piensan lo mismo? No, tromboendarterectomía. La primera opción. ¿Tienes ACV o infarto? Bueno, perfecto. Bueno, vamos con la más fácil. ¿Cuál es la causa, las tres causas más importantes de stenting carotidio? Que yo digo sí, tienen que ir directamente a stenting. Cuando la lesión es muy alta para hacer la tromboendarterectomía, Bueno, esa es una cuarta. Está bien. Menos probable, pero está bien. Está bien. Radioterapia. Radioterapia es una, esa es indicación directa. Radioterapia en cuello con mayor del 50% de stenting carotidio. paciente de alto riesgo, ¿Alto riesgo de qué tipo? quirúrgico de edad, Bueno, depende de qué tipo de alto riesgo. Si es cardíaco, sí. Si es un paciente de alto riesgo porque no sé, si es insuficiente renal, es mejor la cirugía. Alto riesgo coronario es el paciente que, o sea, síndrome coronario agudo o angina de reciente comienzo o angina inestable, es un paciente que va a stenting. ¿Sí? Radioterapia y estenosis infracranianas o dentales. Me falta una, que tal vez es la más importante o la más frecuente. No, ese para endarterectomía, sí o sí. ¿Sí? Una de las causas más frecuentes es cuando un paciente se hizo una endarterectomía y después pasaron los 5 años y se reestenosó la endarterectomía. Ese paciente no se opera de vuelta, se pone stent. ¿Sí? Son las 4 causas de stenting. Todo el resto, endarterectomía, como primera opción. La segunda patología carotidia no es la ateromatosa, sino la disección. Con el avenimiento y el sobreuso de las estatinas estamos empezando a ver disminución de patología aterosclerótica de la carotida y estamos empezando a ver disecciones arteriales. No sé si o la estamos buscando más o están cada vez viniendo más. La disección arterial, generalmente carotidia, primera opción, vértebro basilar es la segunda opción, es como acá lo ven. ¿Sí? Se genera una disección, una ruptura del endotelio, generalmente causa traumática o espontánea asociada a fibrodisplasia. O sea, hay una ruptura del endotelio con liberación de todos los mediadores que hay en el endotelio, generación de falsa luz, y esto puede disecar la falsa luz y generar una HCA o disección arterial, o generar todos factores procoagulantes y embolias distales, ¿sí? Asociadas a la disección. Entonces la disección arterial puede tener dos manifestaciones: sangrado por la hemorragia meningia, por disección de la luz arterial,
o la más frecuente, fenómenos trombóticos asociados a la oclusión de la carótida. Este es un paciente muy interesante, que acá le hicimos una angiotomografía, tuvo un ACV isquémico carotídeo, paciente joven, sin trauma conocido. Le hacemos una angiotomografía, lo que vemos acá es la carótida interna, ven acá, que se va afinando hacia distal. ¿Sí? Ese afinamiento hacia distal, ¿sí? es bien característico de disección carotidia, ¿sí? Bien característico. ¿Cuál es lo interesante de este paciente? Es que este es un Doppler oftálmico. Ustedes saben, no se llama acá. Las colaterales en el cuello son bastante importantes en la circulación intracraneana. La más conocida es la carótida externa con la oftálmica. ¿Sí? La carótida externa se anastomosa con la oftálmica y la oftálmica es rama terminal de la carótida interna. Entonces, cuando yo tengo una oclusión carotidia, ¿sí? Generalmente la oftálmica se revierte el flujo, está todo irrigado por la carótida externa. Y ese patrón yo lo puedo ver muy bien en un Doppler. Entonces, cuando vamos a ver la oftálmica, ¿sí? El patrón de la oftálmica normal es este. ¿Sí? Vamos a ver la oftálmica en este paciente, está totalmente revertida. ¿Sí? A este paciente lo anticoagulamos, revirtió bastante la estenosis y nos guiamos muy bien por el patrón Doppler oftálmico. El Doppler después se volvió a ser normal. ¿Sí? Esto se los muestro no solo para mostrar la linda imagen carotidia de disección, sino para mostrarle que también hay nuevas técnicas en Doppler que miden la arteria oftálmica para evaluar circulación colateral en patología carotidia, ¿sí? Que es el Doppler oftálmico. Bueno, un poco de nuestros números, para no mostrar tanto artículo. Nosotros tenemos varios estudios, una línea es la línea de disecciones arteriales, ¿sí? Que tenemos ahora un poco más de 93 disecciones intracraneanas. Esto no se ve muy bien, pero lo más importante de este slide es qué hacemos con la disección, qué tipo de disección, qué tipo de tratamiento utilizamos en la disección. Tenemos dos grandes grupos, ¿no? La antiagregación y la anticoagulación, ¿sí? Y el tercero cada vez menos el stenting, ¿sí? Esto tal vez es lo más importante de la clase. ¿Qué hacemos cuando las disecciones? Primera opción, se anticoagula, segunda opción, se antiagrega, y última opción, y diría que casi nunca, se coloca un stenting. ¿Cuál es el paciente ideal para anticoagular? Es un paciente que tiene un ACV isquémico pequeño, sin transformación hemorrágica, causado por la disección intracraneana o extracraneana. Ese paciente es el paciente típico para anticoagulación, que tiene menos riesgo de sangrado. Los pacientes que tienen una disección de ACV isquémico muy extenso, tienen leve transformación hemorrágica, lo más importante, no anticoagularlo porque aumenta el riesgo, y sí antiagregarlo. ¿Sí? ¿Qué pasa si ustedes los antiagregan a los pacientes? ¿Qué dice la evidencia? La evidencia dice que la antiagregación y la anticoagulación son similares. ¿Sí? ¿Qué dice nuestra experiencia? Es que tenemos mejor beneficio y menos complicaciones con la anticoagulación. Ustedes podrían en sus centros antiagregarlo, que nadie le va a decir nada malo porque la antiagregación está bien basada en la evidencia. Y si ustedes lo quieren anticoagular, también. Ahora, es importante, los métodos diagnósticos utilizados por nosotros, ¿sí? No tiene que estar. Doppler en primera opción, ¿sí? Angioresonancia y angiodigital cada vez menos. La angiografía digital en la patología de disección puede dañar aún más el endotelio, entonces realmente está contraindicada la angiografía digital. Ustedes van a ver que en muchos centros, ante la sospecha de disección arterial, le hacen radiografía y a veces le colocan un stent. Eso es lo peor que se puede hacer. A pesar de que haya trabajos de hemodinámica que lo hacen, imagínense, el sentido común, cuando hay un endotelio dañado y un trombo pegado a ese endotelio dañado, lo peor que uno puede hacer es entrar con un catéter y peor aún poner un stent. ¿Sí? Así que eso queda como un mecanismo fuera totalmente de rescate y no en una práctica habitual. ¿Sí? El diagnóstico debe estar hecho por Doppler, angioresonancia o angiotomografía. ¿Sí? Angiodigital, última opción. Perdón, el pronóstico es generalmente bastante benigno. ¿Sí? Las disecciones arteriales bien tratadas y a tiempo es bastante benigno. ¿Y el auto con qué tipo muscular o...? Empiezas con enoxis y se hace el switch con vitamina K. Sí, sí. Los nuevos anticoagulantes no están indicados en disección. Doctor, nosotros tenemos en la terapia un paciente que tuvo una infección de ambas vértebras y una de esas originó una neurisma disecante. Y además, una curación de rodillas y una zona importante que da el tratamiento de la disección. Bueno, la disección, o sea, por eso les dije al inicio, tiene dos tipos de complicaciones las disecciones. El sangrado, con formación de neurisma disecante,
o el embólico o el base isquémico. Las hemorrágicas son las menos frecuentes y las más graves. Y habitualmente lo que se piensa más en la complicación hemorrágica y no en la isquémica. Hay varios tipos de tratamiento. Uno intentan excluir la vertebral dañada, algunos intentan reconstruir la pared con un stent y algunos intentan embolizar ese aneurisma. ¿Sí? Generalmente se trata como una hemorragia meningia aneurismática. ¿Sí? ¿Ustedes qué hicieron? No, hipertensión craneal, Y otra craneotomía, manipulación. ¿Sí? ¿Y trataron el aneurisma disecante? todavía no. Sí, el aneurisma disecante tiene esas tres opciones. Muchas veces en los pacientes graves se intenta ocluir la arteria más dañada. ¿Sí? O sea, poniendo en la balanza o un pronóstico neurológico muy malo o un ACV isquémico del territorio vertebral. Eso es lo que no tiene causa o el tratamiento no vascular porque frecuentemente se hipertensión, Sí, realmente tiene esas tres opciones. ¿Sí? Son patologías graves, ¿no? Graves. Bueno, nada, un poco más de la forma de presentación, del tipo qué tipo de presentación, las disecciones, un poco le charlamos recién. 77% estos nuestros números, 77% isquémico, tanto IT como ACV, 5% HCA, como el paciente de ustedes, es muy, muy bajo. ¿Sí? Y otras manifestaciones, cefalea o dolor. Es muy común la carotidiña, el dolor cervical, ¿sí? Tanto carotidio que es carotidiña o vertebral. Son dolores muy, muy intensos a nivel de esa zona. Entonces, si ustedes ven un paciente generalmente joven con ACV isquémico y dolor cervical o dolor de cuello, tienen que empezar primero en disección anterior. ¿Sí? No en contractura, no se van al kinesiólogo, no se dan miorelajantes, que eso lo vemos mucho. Mayor frecuencia en circulación anterior, menor frecuencia en la posterior. ¿Sí? Bueno, vamos a un caso clínico, va a ser un poco más dinámico. ¿Alguna pregunta de todo lo que vimos recién? Ahora las repasamos igual. Pero vamos a hacer un caso clínico para ver un poco de evidencia, tanto en embolisis endovenosa y trombectomía mecánica. Bueno, 68 años, antecedentes de factores de riesgo vasculares comunes, hipertensión, dislipemia, que ingresa a la guardia con plejía facial y braquial derecha con afasia expresión de comienzo súbito. Lo detecta la enfermera de triage, nosotros tenemos una enfermera en la guardia que puede detectar el triage y a partir de ahí activa los códigos. Cuando detecta esto, activa el código ACV y cuando activa el código ACV, siempre la enfermera le pregunta desde cuándo tiene los síntomas. Y los síntomas habían empezado hace 2 horas. La enfermedad de triage hace el score de Cincinnati, que esto es para personal no médico, que es muy fácil, son tres tips nada más, que si los 3 tips están positivos, la sensibilidad y especificidad de que estos sean ACV isquémicos es del 97%. Y es fácil. Asimetría facial, le hacen levantar la mano y le hacen decir una palabra. Y lo que hacemos habitualmente, pero esto lo hace personal no médico. Si tiene asimetría facial es un punto, si levanta un brazo más que otro es otro punto, y si le hace repetir una palabra y la dice mal es otro punto. Suma 3 puntos, 97% de que eso sea un ACV isquémico. ¿Sí? Esto es muy bueno para el personal no médico en la parte del triage. ¿Sí? Una vez que activa el código de emergencia, ahí sí va la evaluación neurológica a partir del score de NIH. ¿Sí? Somnolienta, suma 1 punto, no responde preguntas, 2 puntos, no obedece comandos, 2 puntos, motilidad ocular conservada. Esto se lo voy deletreando cómo va el NIH, cómo se debería hacer. ¿Sí? Hemianopsia derecha, parálisis facial, hemiparesia brachioclural, resto de fuerza conservada, taxia no se puede evaluar, la sensibilidad es conservada, tiene mutismo. ¿Cómo puede ser que tenga mutismo y tenga disartria? ¿Sabe eso? No tiene extinción y suma un NIH de 19. ¿Cómo es esto? ¿Cómo sumo la disartria si tiene mutismo? ¿Cómo hacen ustedes? ¿Hay paciente afásico global? ¿Cómo puntúan la disartria? ¿Cómo harían si hay un paciente hoy que les llega a la guardia y tiene afasia expresión? Bueno, la disartria, ¿sí?, se suma siempre por default. Un paciente con afasia global o tiene mutismo siempre le voy a sumar por default, ¿sí? Porque no está evaluable y uno intenta en los afásicos globales sumarlo, ¿no? Aumentarle la cantidad de puntos. Entonces siempre el afásico global o el mutismo se suma. NIH 19, ¿sí? Como decíamos al principio, cuando tiene un déficit neurológico a 2 horas de ventana, le hago una imagen. Lo más rápido que tenga, si es una tomografía o una resonancia, lo más rápido. Le hago una tomografía. ¿Alguien ve algo en esta tomografía? En principio, a grandes rasgos, no tiene sangre, así que hemorrágico no es. ¿Sí? No tiene tumores, no por tomografía, así que no explica los síntomas. ¿Sí?
y no tiene signos incipientes de ácido isquémico, ¿sí? No tiene el signo de la cuerda, no tiene generalmente las isuras también conservadas, no tiene edema, no tiene desviación de la línea media, en principio parece una tomografía normal. ¿Sí? ¿Conocen el score de Aspect? No, el score de Aspect, ahora lo vamos a ver un poco más adelante, pero se los adelanto, el score de Aspect evalúa justamente esto, lo que acabo de decir, hipodensidades en la tomografía. Lo que intenta hacer el score de Aspect, que es un score que me va a decir si un paciente es candidato a trombectomía mecánica o no, si tiene un corte de 6, si tiene menos de 6 no va a trombectomía, si tiene más de 6 sí, evalúa hipodensidades en la tomografía inicial. ¿Sí? Si yo veo que tiene hipodensidades, posiblemente es un paciente que tenga muchas horas de evolución o posiblemente cuando yo le haga una trombectomía sangre. ¿Sí? Es un score que resta, cuanto menos puntos tengo es peor, cuanto más puntos tengo es mejor. Y ahora vamos a ver en detenimiento. Pero para que sepan que el score de Aspect se hace habitualmente en la tomografía inicial. ¿Sí? Este tendría un score de Aspect 10, ¿sí? Porque no tiene ninguna hipodensidad en ningún lado, ¿sí? Es un paciente que está relativamente en ventana terapéutica adecuada. Nosotros por protocolo hacemos tomografía inicial y en el mismo momento hacemos angiotomografía. ¿Sí? La angiotomografía lo que muestra es un stop a nivel de fin de M1. Está acá, ¿no? ¿Sí? Lo ven bien, esta es la cerebral media. Esta es la cerebral media izquierda, con un stop ahí a nivel de M1 más o menos, que topográficamente a lo que viene teniendo la paciente es concordante, ¿no? Tiene fase de expresión y miopía derecha. Entonces parece ser bastante que correlaciona. Ahí se ve un corte, una vista frontal, ¿no? Se ve muy bien. Está totalmente la silviana amputada, ¿sí? Tiene un trombo ahí posiblemente, o una placa que se haya ulcerado y haya pegado un trombo, y explica todos los síntomas que tiene. ¿La angiotomografía la hacen de rutina? Sí, en ventana. En ventana terapéutica, sí. En ventana, fuera de ventana no. No, fuera de ventana. Para día. ¿Cómo? Por si llega a tener Por si es trombectomía. Sí. Exacto, exactamente. ¿Por qué la hacemos? Porque es un paciente como este, pero no tiene amputación y no lo voy a mandar a trombectomía mecánica porque no tengo que sacar. ¿Sí? Entonces, en el mismo momento que está el tomógrafo ahí, tomografía, descarta sangre o no, se hace un Aspect y se hace la angiotomografía con contraste. ¿Sí? Y en el mismo momento podemos ver si tiene una arteria ocluida. ¿Sí? Esta paciente lo tiene. ¿Sí? Acuérdense, tenemos una ventana terapéutica de 2 horas con un ácido isquémico en IH bastante malo, 19, ¿sí? Y una amputación en la silvia. Un paciente de pronóstico horrible, malísimo, ¿no? Sobre todo áreas dominantes, ¿sí? Del lenguaje. Entonces, lo que decía recién, por encontrarse en ventana terapéutica y cumplir criterios de inclusión para el uso de fosfolipídicos, ingresa a nuestra unidad de stroke. Administramos RTPA, la dosis que ustedes conocen, 0,9 miligramos kilo, 10% en bolo y el resto en una infusión continua en 1 hora. ¿Sí? ¿Todos hubiesen hecho esto o alguien hubiese hecho algo diferente? ¿Cómo? ¿No? Hacen tomografía. ¿Y tienen disponibilidad de trombectomía mecánica? ¿Sí? No, hay centros que no tienen, entonces está bien que no la hagan, ¿no? Pero si tienen disponibilidad de trombectomía mecánica, siempre es bueno hacerlo porque estás ahí, ya el tomógrafo y es cuestión de ponerle contraste, nada más. Por encontrarse en ventana terapéutica para procedimiento endovascular, también ingresa hemodinamia. Entonces, en el mismo momento que hacemos el RTP endovenoso, activamos todo el código de trombectomía mecánica. ¿Sí? Esta es la angiografía digital. La angiografía digital muestra más o menos lo mismo. ¿Sí? Esto es, bueno, la carótida, ¿sí? Cerebral anterior. Esta es la silviana. Segmento pre-bifurcación se llama M1, segmento post-bifurcación se llama M2, así que está ocluida ahí, segmento M2. Se ingresa con un catéter, intenta llegar hasta el segmento M2 ocluido, ¿sí? Y se intenta desobstruir. En este caso fue satisfactoria, exitosa, ¿sí? Por eso la muestro como ejemplo. Se desobstruye, trombectomía mecánica, se puede sacar el trombo, no sé si tengo una foto. ¿No? Bueno, se hace la trombectomía mecánica, todos esos trombos nosotros estamos mandando a anatomía patológica, estamos empezando a ver en algunos pacientes células neoplásicas, ¿sí? Y en algunos pacientes asociados a micoplasma. Ya hay bastantes artículos, no somos muy originales, hay muchos artículos que relacionan ácido isquémico, infarto cardíaco, con sepsis o algunos cuadros bacterianos o virales que incrementan la inflamación sistémica y provocan ácido isquémico o infarto cardíaco. Entonces, todos los trombos que estamos sacando los estamos mandando a anatomía patológica buscando eso. Bueno, ¿cómo evoluciona el paciente? El paciente evoluciona con requerimientos de labetalol endovenoso. Acuérdense que la presión buscada, la más importante es la sistólica dentro de las primeras 24 horas post-RTPA. Es esta,
primera droga de elección es la betalol, segunda NPS, nunca NTG, que es un venodilatador, que intentamos no usarlo. El mismo día buscamos causas, acuérdense que esta ACV. Hasta ahora esta ACV, ¿qué es? Si usted no tiene que decir, ¿qué tipo, por clasificación, qué tipo de ACV es? ¿Cómo? ¿Y el origen? ¿Cómo? Claro, es el ESUS, para no recién, ¿sí? ACV embólico, origen determinado. ¿Bien? ACV embólico, origen bien embólico esto, ¿sí? ESUS. ¿Bien? La causa no la sabemos, entonces parte del seguimiento dentro de la unidad de stroke es hacer diagnóstico. ¿Qué vamos a descartar en un infarto embólico? Que no sea patología carotidia o cardiológica. Vaso de cuello, lo hacemos. No tiene evidencia de estenosis, le hacemos un torácico inicialmente, una función adecuada, de hipertrofia concéntrica del VI por su hipertensión previa y una aurícula dilatada. Así que posiblemente este paciente, ya por estos hallazgos, tenga una fibrilación auricular, ¿no? Tiene un ESUS y tiene una aurícula dilatada. Todos los pacientes que ingresan de reunión stroke los conectamos en telemetría cardíaca y monitorizamos su ritmo cardíaco. Este paciente evolucionó con una fibrilación auricular paroxística. ¿Cómo se fue el paciente? Con esta secuela, ¿no? Un NIH mucho más bajo, 1, ¿sí? Y con un pequeño infarto. Lo que se salvó con la trondotomía mecánica y el RTP es que haga un siliano extenso. ¿Sí? Que se vaya con esto es bastante bueno, ¿sí? Bastante bueno. ¿Sí? Y con un NIH de 1, ¿sí? Que es bastante bueno. Bueno, esto es él también. ¿Sí? El tiempo puerta-aguja evalúa desde que el paciente ingresa a la guardia hasta que se le pone la aguja de RTPA. ¿Sí? En este paciente fueron 30 minutos. Y el tiempo puerta-reperfusión evalúa el paciente que ingresa a la guardia, desde que vivimos en el score de Cincinnati, en la enfermedad de triage, ahí empieza el conteo. Y la reperfusión es cuando vieron esa imagen que saca el trombo y reperfunde. ¿Sí? Entonces fue 120 minutos. ¿Sí? Entonces, de 0 a 60 minutos, que tiene que ser un tiempo puerta-aguja, lo que está indicado que debe ser menor a 60 minutos, lo que dicen las guías. ¿Sí? Tenemos que tener bastante aceitados los protocolos, desde el momento que empieza la guardia, desde el médico de triage, desde imágenes, desde la evaluación de la imagen que es isquémico hemorrágico hasta que la enfermera pasa el RTPA. Esto tiene que estar en menos de 60 minutos hecho. ¿Sí? Para que esto esté en menos de 60 minutos hecho, tiene que estar totalmente todo escrito, hecho la educación en la gente de triage, enfermeras, médicos, residentes, todo. ¿Sí? Si no, esto créanme que en 60 minutos no se hace. Esto lo podemos manejar. ¿Sí? Esto realmente, si nos ponemos como objetivo manejarlo dentro de la institución, con alguna dificultad se puede hacer. ¿Sí? Lo que no podemos manejar, y es lo que nos está costando, es esto, ¿no? Que el paciente reconozca los síntomas. Hay muchos pacientes vienen a los 2 días diciendo que el brazo está dormido, no lo mueven, y realmente uno no puede creer que venga a los 2 días a consultar. Que pueda llamar a la emergencia, que la emergencia reconozca estos síntomas, que sea una ACV, que es un código rojo. Que mande la ambulancia, que la ambulancia reconozca que es un código rojo, y que la ambulancia lo puede llevar a un centro especializado. Esto todavía acá en Argentina no está del todo bien hecho, ¿sí? Lamentablemente no. De acá en adelante sí podemos trabajar bastante, de acá en adelante, de acá hacia atrás podemos trabajar bastante, pero es más difícil, es bastante más difícil. Bueno, esto posiblemente lo sepa, tratamiento agudo mueren 2 millones de neuronas por minuto, así que cuanto más tiempo pasa, es peor. ¿Sí? La trombolisis endovenosa se hace con RTPA, con actinice, no se hace con afetoquinasa como los cardiólogos. ¿Sí? Lo que intenta hacer el actinice es esto, ¿no? Estas son secuencias de resonancia. Esta es una difusión que restringe en la zona frontal derecha. Esta es una secuencia Hacker o GRE, que se ve acá el trompo, no sé si lo llegan a ver, ahí chiquito. Es una secuencia que detecta muy bien la sangre y también los trombos. ¿Sí? Esta es una angioresonancia con una amputación, RTPA y reperfusión, un poco lo que veíamos recién. Todo lo que dije recién está basado por evidencia, no son cosas que inventamos nosotros, sino que está todo escrito. En 2008 se extendió la ventana terapéutica, el ECAS-3 extendió la ventana terapéutica de 3 horas a 4 horas y media. ¿Sí? Entonces, el tiempo de ventana de trombolíticos endovenosos pasó a ser 4 horas y media desde el comienzo de los síntomas. ¿Sí? ECAS-3, este lo conocen, ¿no? 2008. ¿Qué pasa cuando un paciente se despierta con un foco neurológico? ¿Cómo evalúan el tiempo de inicio de ventana? La última vez que fue normal. ¿Cómo? La última vez que fue normal, que estaba visto normal o que se despertó en la mitad de la noche y estaba bien. Bien, y si no lo vio nadie, A la hora que se cortó. o sea, hay que interrogar muy bien. Tal vez el paciente se levantó al baño, fue a comer, hizo algo, entonces se puede evaluar bien. ¿Y qué pasa si no lo sabemos? El paciente vive solo y se le perdió con el foco. ¿Hay opciones para hacer? Si no recuerda qué hora se durmió o
¿Qué haces si viene un paciente con NIH de 25, severamente discapacitante? ¿Lo dejás así o tenés alguna cosa para hacer? Bueno, la tomografía inicialmente sí para descartar ese hemorrágico. Lo que estamos empezando a hacer, que no lo agregué en la clase, pero lo que está empezando a hacer es el mismatch flare difusión. ¿Sí? Eso para el wake up stroke es bastante interesante. Si yo tengo la secuencia difusión, que es secuencia aguda, y en el flare no tengo nada todavía, es hiperagudo lo que está pasando y tal vez con una discapacidad severa yo puedo actuar. ¿Sí? Si es un NIH de 2, tal vez no. Yo tengo una discapacidad severa, 25 NIH, y la difusión es positiva y el flare es negativo, posiblemente el tiempo de ventana es correcto, dentro de las 2 horas. Entonces, ahí sí puedo actuar. ¿A qué voy con esto? Lo importante es agotar todas las instancias. Porque los servicios isquémicos tienen una mortalidad muy baja, pero una discapacidad altísima. Primera causa de discapacidad. Criterios, esto los recontra conocen, ¿sí? Esto no cambió mucho. ¿Sí? Inclusión son menos, pacientes de 18 años, mayores, y el tiempo de ventana conocido, de 4 horas y media hacia arriba. De exclusión, como en casi todos los trabajos, tienen un montón. Los más importantes son pacientes que estén anticoagulados, obviamente no. Y esto está cambiando. Edad más de 80 años, antecedente de ACV, NIH mayor de 25, embarazo, todo esto son contraindicaciones relativas. Generalmente se trombolizan igual estos pacientes. Por acá había esto, la anticoagulación. Si un paciente tiene, ¿cuánto es el corte de anticoagulación? ¿Sí? Es 1.7 de RIN. Entonces, un paciente anticoagulado no es contraindicación, es el RIN lo que me contraindica. Entonces, si tiene de 1.7 hacia abajo, no es una contraindicación. ¿Bien? Hay que hacerle coagulograma a los pacientes en la ventana que no están anticoagulados. Sí, decías vos. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, ya no es una indicación. ¿Sí? No hay que perder tiempo en la coagulación para inmunizarlo. Excepto, ¿cómo? Pero así que no, la indicación cambió, eso no se hace más coagulograma, excepto que el paciente te refiere a que está anticoagulado. ¿Sí? Si no, no se pierde tiempo. NIH lo conocen, ¿no? Es un examen neurológico que evalúa 11 puntos de la evaluación. Cuanto más grave, más déficit neurológico tiene, más puntúa. Todos los que aburrir con esto no lo conocen y es práctica. A medida que lo van haciendo, van ganando un poco más de confianza. Yo les recomiendo que todo examen neurológico, o sea, el paciente post-exceso de un tumor, o un paciente con hemorragia meningia, o un paciente, no sé, con Guillain-Barré, con lo que sea neurológico, siempre hagan el examen neurológico por NIH, si así se lo acuerdan. Porque después cuando el ACV en ventana todo el mundo corre, es más difícil estar con el papelito y haciéndoselo. Entonces, cuando uno ya toma un poco más de cancha en esto, evaluando todos los pacientes de la misma forma, uno se vuelve un poco más canchero. Bueno, hay tres momentos en la infusión de RTPA. ¿Sí? Manejo previo, durante la infusión y el manejo post-infusión. ¿Sí? Manejo previo a la infusión, se obtiene sangre venosa para análisis de rutina y coagulación, perdón, esto ya no lo actualicé. ¿Sí? En el mismo momento que se coloca la vía, se saca sangre. El paciente se va a neuroimágenes, si se puede tomografía, si tarda lo mismo resonancia. Se establecen 2 vías periféricas de alto flujo. Generalmente el paciente está hipertenso, entonces hay que trombolizarlo por una vena y manejar la hipertensión por la otra vena. Se evalúan los criterios de inclusión y exclusión, evaluación neurológica por NIH, y el acuerdo con la familia está cambiando. ¿Sí? Los juicios actuales de RTPA son por la no utilización de RTPA más que por las complicaciones de RTPA. Entonces, si hay ya la comunidad sabe que existe una medicación para pasar. Ustedes tienen un paciente en ventana y no le pasan trombolíticos, les pueden hacer juicio. ¿Sí? Si ustedes tienen un paciente en ventana, le hacen trombolíticos y sangra, le pueden hacer juicio igual, porque no lo van a ganar. ¿Sí? Lo van a ganar si no le pasan el RTPA. La etapa durante la infusión, ¿sí? Siempre en una unidad cerrada, puede ser en la emergencia, si tiene unidad de shock o terapia intensiva. La dosis ya la conocen, ¿sí? Y la evaluación clínica neurológica constante durante la infusión, sobre todo el manejo de presión arterial. Y la etapa post-infusión, el paciente debe permanecer en unidad cerrada por lo menos 48 horas. Aspirina ni heparina se usan en el primer día. No se realizan procedimientos de riesgo las primeras 24 horas. El manejo de presión tiene que estar por debajo de estos valores y la tomografía se repite a las 24 horas de la trombólisis inicial. ¿Sí? ¿Por qué no le puedo hacer ningún procedimiento dentro de las 24 horas post-RTPA? ¿Ustedes saben?
Arriba de sangrado. ¿Y por qué? ¿Asociado al RTPA o asociado a qué? ¿Al RTPA? ¿Sí? ¿Cuál es la vida media del RTPA? No sé. La vida media del RTPA son 5 minutos. Entonces, todo eso que decimos de no hacer ningún tipo de procedimientos post-trombolíticos no está asociado al RTPA. Está asociado al descenso de fibrinógeno. Entonces, cualquier procedimiento que tenga que hacer, un ejemplo, el paciente tiene una ACV carotídeo trombolizado, cuando lo opero, y lo puedo operar al día siguiente, si quiero, le tengo que hacer un dosaje de fibrinógeno antes. Entonces, lo que baja, lo que provoca sangrado es el fibrinógeno, no el RTPA, que dura 5 minutos la vida media. Por eso, si sangran los pacientes, ¿cómo lo revierto? Con fibrinógeno. Bueno, todo esto que dije es RTPA endovenoso, ¿sí? Esto es lo que va a intentar explicar por qué hice lo que hice con la trombectomía mecánica, ¿sí? 2015, ¿sí? 5 trials evaluando trombectomía mecánica, ¿sí? Estos son los 5 que salieron en 2015. Esta guía que se publicó en 2015, teniendo ya 5 trabajos que evalúan esto y que dieron 2 positivos, nos ponen un nivel de evidencia 1A. ¿Sí? Pocas cosas en medicina tienen este nivel de evidencia, pocas cosas. La trombectomía mecánica tiene este nivel de evidencia. Entonces, es una lástima que si ustedes tienen acceso a trombectomía mecánica, no lo puedan hacer o lo retrasen, ¿no? Los que no tienen trombectomía mecánica es una cosa, se puede derivar. Pero teniendo un nivel de evidencia 1A, lo mejor que se puede hacer es usarlo, ¿no? Sé que a veces no depende solo de ustedes, ¿no? Pero tiene un muy buen nivel de evidencia. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los pacientes elegibles? Un poco ya lo dijimos, pero vamos a las evidencias escritas por guías, ¿sí? Los pacientes elegibles son pacientes para la administración intravenosa de RTPA, deben recibir por vía intravenosa RTPA, incluso si están considerando tratamientos endovasculares. Esto es lo más importante. No, si yo considero la trombectomía mecánica, igualmente debe recibir RTPA endovenoso. ¿Sí? No se contraindica el uso de RTPA endovenoso. ¿Se entiende eso? O sea, RTPA endovenoso más trombectomía mecánica. Deben recibir los 2 tratamientos. ¿Cuál es el segundo criterio? También con nivel de evidencia 1A. ¿Sí? Los pacientes tienen que recibir una trombectomía mecánica, los que tengan, si tienen un ACV previo, que sea el score de ranking es un score de discapacidad, que no tengan una secuela previa importante. ¿Sí? Que hayan recibido el RTPA dentro de las primeras 4 horas y media, ¿sí? Que sea causado por una estenosis de la carótida interna o de la silviana, mayor de 18 años, un NIH mayor de 6, y miren lo que aparece acá. El aspect mayor a 6, un poco lo que decíamos recién. ¿Sí? El aspect, entonces, a grandes rasgos, mide hipodensidad en la tomografía, no en resonancia, en tomografía. Cuanto menos puntos tenga, o sea, cuanto más puntos tenga de aspect, es mejor, no tiene hipodensidad. Un aspect de 10 no tiene hipodensidad. A medida que va bajando el aspect, tiene más hipodensidades. ¿Sí? Entonces, acá dice aspect mayor a 6. Aspect mayor a 6 quiere decir que tiene no muchas hipodensidades. Un paciente que posiblemente no sangre. Si tiene un aspect más bajo de 6, posiblemente sangre. ¿Y por qué va a sangrar? Por reperfusión. Cuando yo saco el trombo en una zona isquémica, sangra. ¿Sí? Entonces, los aspects menores a 6 no deberían hacer ningún tipo de trombectomía mecánica. ¿Cuál es el tiempo de ventana? 6 horas. Discutible, pero 6 horas. Trombectomía, ¿no? Estoy hablando, 6 horas. En pacientes cuidadosamente seleccionados con oclusión de la circulación anterior que tienen contraindicación de RTPA, la terapia endovascular con stent retriever dentro de las 6 horas posteriores al accidente es razonable. ¿Sí? Menor nivel de evidencia. ¿Qué quiere decir esto? Paciente con ACV isquémico que tiene un trombo en la silviana, pero está anticoagulado y tiene 2,2 de RIN, obviamente RTPA no le va a pasar. Pero, ¿qué tengo que hacer? Trombectomía mecánica. ¿Sí? Menor nivel de evidencia, pero es lo que hay que hacer. Y la ventana, por lo menos son 6 horas. Discutible, pero son 6 horas. Bien, esto ya, menor nivel de evidencia, no los quiero confundir con esto. ¿Sí? Esto tal vez también es bastante importante. Cuando yo le paso RTPA a un paciente y lo voy a someter a la trombectomía mecánica, no hace falta que espere o vea si mejora o no mejora. ¿Sí? No hace falta eso. Si el paciente mejora, igualmente va a trombectomía mecánica. Si empeora, también va a trombectomía mecánica. Entonces, este nivel de evidencia lo que intenta hacer es que no hace falta esperar una mejoría o una desmejoría. El paciente va a trombectomía mecánica igual, ¿sí? No hay que esperarlo. Esto porque hay varios trabajos previos a estas guías que esperaban la evolución del paciente. Se le daba RTPA endovenoso y esperaban a ver si mejoraba. Una consulta en la diapositiva anterior que decía 4.5 horas Sí. después de las cortinas y hablamos ahorita de que no hace falta esperar para hacer procedimiento. O sea, ¿En dónde, perdón?
¿Acá? No, acá lo que dice es que los pacientes deben recibir la trombectomía con el stent, pacientes que ya hayan recibido el RTP endovenoso dentro de las 4 horas y media. No tiempo de espera después del RTPA. No se espera. No se espera. Los trabajos están hechos con este tipo de stent, es un stent retriever, que es un stent, en realidad el stent que usa para estenosis intracraniana es el mismo stent. Con una guía se llega hasta el trombo, ¿sí? Se abre el stent, que es este, no se llega a ver bien, dentro del trombo. Acá, se abre el stent, se repliega bien, no se suelta, ¿sí? Sino que queda dentro de la guía. Se aspira, acá para la fragmentación que queda ahí, se aspira y se retira con todo, stent y guía. Esta es una foto de uno de los trombos. Ya vamos terminando con ACV. Antes de pasar a las unidades cerebrovasculares, ¿tienen alguna pregunta del caso clínico? ¿No? ¿Sin dudas? ¿Holter y telemetría lo usa, es indistinto o tiene alguna indicación diferente? ¿En la internación? Pues sí. Telemetría nada más. No, Holter ambulatorio. Internación solo telemetría. Y en caso de no disponer, hacer Holter internado. Sí, en realidad como están siempre en terapias intermedias o terapias intensivas, generalmente la telemetría está, que es el monitor común. La única diferencia es que graba la telemetría nada más y uno puede verlo después, efectivamente. Es el mismo monitor que ustedes conocen, que graba. Si no tienen, bueno, sí, es un Holter. Pero el Holter es mucho más costoso que una telemetría. Mucho más. Bueno, las UCB o las unidades de stroke o las unidades cerebrovasculares, como quieran llamarla, disminuyen la mortalidad, disminuyen la discapacidad y acortan los tiempos puerta-aguja. Eso está escrito en todos lados, ¿sí? Bueno, un poco lo que decía recién. Disminuye la mortalidad, tiene un 7% más de chances de regresar a su hogar, ¿no? Un centro de rehabilitación. Reduce la estadía de internación y tiene una mayor chance de recuperación funcional. Esto es el score de ranking, es un score de discapacidad funcional que se usa. Son 6 puntos, se evalúan generalmente el grado de discapacidad que queda un paciente post-ACV. Esta es nuestra unidad cerebrovascular con algunos números de hasta el 2015. ¿Sí? Contamos con la guardia de emergencia, ingreso de ambulancia. Esta es la unidad, es una terapia intermedia, boxeada, tenemos entre 5 y 10 camas, depende un poco de la disponibilidad de pacientes. ¿Sí? Esta es la telemetría, ¿sí? Que la vemos ahí, es un monitor de todas las camas que graba. Tanto los enfermeros como los residentes reciben cursos de manejo de ACV, protocolo, en IH constantemente. Todos los turnos de enfermería los reciben, porque los enfermeros que están en el unidad stroke deben saber pasar la trombolisis, deben saber hacer a grandes rasgos un score de IH y tienen que reconocer los tiempos de ventana y los signos neurológicos. Así que los enfermeros se forman para eso. Eso es muy importante. Un poco lo que les decía recién, el manejo nuestros resultados. Generalmente tenemos mayor ACV isquémico, el resto ACV hemorrágico. Tenemos una alta chance de trombolisis. ¿Sí? Hasta el año pasado tenemos 107 trombolisis, que con el correr de los tiempos, lo más importante es esto, ¿no? Esto es los tiempos puerta-aguja en los años que tenemos la UCB, fueron disminuyendo. ¿Sí? Hasta llegar tenemos un promedio de puerta-aguja y 45 minutos más o menos. Estamos dentro del tiempo que se pide, que son 60 minutos. O sea, logramos bajar desde 2003, que teníamos 90 minutos, hasta ahora tenemos 45 minutos. Las escalas de NIH al alta disminuyen y los rankings también disminuyen al alta. ¿Sí? Y algunos datos comparados con otros centros de alta complejidad estamos más o menos ahí. ¿Sí? Más o menos. Las guías que dicen de las unidades de stroke es que tiene que haber unidad de stroke, ¿sí? Nivel de evidencia 1A, tiene que haber movilización temprana, 1C, pruebas de dilución para evitar la neumonía broncoaspirativa y profilaxis de trombosis venosa con heparina o con botas neumáticas, con lo que quieran, que tienen que tener. Todo esto disminuye la mortalidad. ¿Sí? El RTPA no disminuye la mortalidad, disminuye la discapacidad a largo plazo y estas 4 cosas disminuyen la mortalidad, así que son muy importantes. ¿En qué momento la Eso en post-trombolysis, si no sangre, hacemos tomografía a las 24 horas, si no hay sangre, al siguiente día? sí, al siguiente día. No anticoagulación, ¿no? Profilaxis venosa. Otras cosas publicadas, que es más o menos lo mismo que les mostré con nuestra unidad de stroke, que disminuye los días de internación y disminuye la mortalidad.
¿sí? Unidad de stroke comparado con pisos de internación común o terapias intensivas. Y les quiero contar 3 proyectos que estamos haciendo en este momento. Uno es células madre, ¿sí? Es un proyecto en un subgrupo de pacientes, son los pacientes con ESUS, que tienen ACV sylvianos extensos. Estamos haciendo en 2 grupos, es un doble ciego, a un grupo se le da tratamiento habitual y al segundo grupo se le da células madre de su misma, se saca células inmaduras de su causal, se procesan y a través de hemodinamia se colocan las células madres ahí y estamos evaluando si son buenos o malos. ¿Sí? Si las todavía no tenemos ningún resultado, pero estamos en esto. El segundo proyecto es telemedicina. Tenemos varios hospitales en provincia de Buenos Aires y en las provincias que tenemos una oficina de telemedicina que le vemos por cámara y podemos ver las imágenes y ayudar con la trombolisis generalmente en los periodos agudos. Y el tercero, el más millonario, ustedes conocen el score de Framingham. Todos lo conocen, ¿no? ¿Saben cómo se hizo el score de Framingham? Framingham es una ciudad de Estados Unidos que evaluó a toda la ciudad, ¿sí? Y lo siguió por un largo periodo de tiempo, evaluó los factores de riesgo, evaluó cuántos se morían por infartos cardíacos y cómo podían disminuir. Entonces, estamos haciendo la versión argentina, ¿sí? De esto relacionado con ACV y no con infarto cardíaco, ¿sí? Que es en la ciudad de Villegas, se llama Estepa. La ciudad de Villegas tiene 25.000 habitantes, estamos haciendo un estudio epidemiológico que va a durar de acá en adelante y evalúa esto: incidencia, prevalencia y mortalidad ACV. La idea es actuar sobre políticas de salud para la prevención de ACV, ¿no? Estepa, ya hay varias cosas publicadas, si quieren buscarlo, bastante interesante. ¿Sí? Este es el grupo nuestro. Y esta por lo menos es la primera parte de ACV isquémico. ¿Sí? Después viene parte de ACV hemorrágico. Me gustaría charlar, tenemos tiempo, ¿no? Estamos bien con el tiempo. Si tienen dudas, preguntas, sobre todo ACV isquémico, que es tal vez lo más nuevo, ¿sí? Lo más actualizado. De 2015 hasta hoy no paran de salir actualizaciones de ACV isquémico, de la trombectomía mecánica hasta el cierre foramen oval, Amplatzer, nuevos anticoagulantes. Si tienen dudas, preguntas, casos de ustedes, charlamos.